fisioterapeuta experto en fisioterapia cardiorrespiratoria y hoy vengo a hablaros sobre qué es un neumotórax. Empezamos. Bueno, ¿qué es un neumotórax? Es básicamente el colapso pulmonar provocado por una invasión de aire del exterior al espacio interpleural, como podéis ver aquí. El aire se mete entre la pleura que recubre la cavidad pleural, que es la pleura parietal, y la pleura que recubre el pulmón en sí, que es la pleura visceral, ¿de acuerdo? Y el aire comienza a colapsar el pulmón, comienza a apretar debido a la presión que se genera, haciendo que el pulmón no pueda expandirse como debería. Bien, ¿y qué lo causa? Pues bueno, puede haber varios orígenes, un origen interno o externo. Por ejemplo, un origen externo típico sería una herida con arma blanca, con un navajazo, una cuchillada, por ejemplo, o un arma de fuego, un disparo. Una fractura costal podría provocar que esa costilla haga un pinzamiento sobre el pulmón, haciendo una apertura en el espacio pleural y permitiendo que el aire externo entre hacia esta cavidad, ¿de acuerdo? Un traumatismo muy fuerte, por ejemplo, un atropello donde la persona tiene un traumatismo contra el pecho, o la ruptura de estas bullas que son unas, podríamos decir, unas burbujas de aire, ¿de acuerdo? En espacio alveolar que está destruido, se crean unas burbujas de aire que podrían romperse debido a, por ejemplo, ese traumatismo que comentábamos. Bien, ¿qué tipos de neumotórax existen? Pues tenemos el neumotórax iatrogénico, que sería el neumotórax provocado por una acción sanitaria, digamos, es decir, tratando algo o haciendo una cirugía, sin querer, pam, punzamos y se crea esta entrada de aire desde el exterior, ¿vale? Tenemos el neumotórax traumático, como decíamos, como podría ser por un impacto intenso contra el tórax. Bien, el neumotórax asociado a la ventilación mecánica o barotrauma. Esto es porque en la ventilación mecánica se mete presión positiva, ¿vale?, dentro de la vía aérea, y esto podría hacer que, de haber alguna pequeña bulla o alguna zona un poquito más débil, que se abra una apertura al espacio pleural, ¿de acuerdo? Existen los neumotórax espontáneos, ¿vale? Porque sí, y el neumotórax secundario, que se da sobre todo en las patologías o en personas que tienen patologías respiratorias de base, ¿de acuerdo? ¿Y qué síntomas da? Pues tenemos una disnea marcada, ¿vale? Esta sensación de falta de aire, un dolor torácico bastante punzante, que no nos permite respirar de forma profunda, por lo tanto tenemos una respiración rápida y superficial, y una tos seca y persistente. Y cada vez que tosemos, este dolor punzante se agudiza, ¿de acuerdo? Todos estos síntomas son de comienzo súbito y de una intensidad variable. Y si empeorasen, pueden llevar, por ejemplo, a la cianosis, que es este color azulado, azul cian de las mucosas y la lengua, por ejemplo. Podría provocar un desvanecimiento, ¿vale?, una pérdida de conocimiento, el incremento de la frecuencia cardíaca o, en neumotórax importantes, incluso el colapso o shock cardiogénico, ¿de acuerdo? ¿Y qué factores de riesgo tenemos para el neumotórax? Bueno, por ejemplo, las personas altas, eso si me vieseis en directo veríais que yo no entro en este tipo, las personas muy altas con bajo peso, delgaditas, tienen más riesgo de padecer un neumotórax espontáneo, por ejemplo. Personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas, como he dicho, que serían estos neumotórax secundarios. Personas que están usando ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. El tabaquismo, de nuevo, como en tantos otros vídeos que os muestro aquí, ¿de acuerdo? Podría haber una causa genética, una predisposición a tener neumotórax, y en personas que experimentan cambios de presión atmosférica importantes, por ejemplo, buzos o gente que se dedica a la aviación, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento del neumotórax? Bueno, pues depende un poco del tamaño del neumotórax y la gravedad.
Por ejemplo, hay algunos neumotórax que son poco importantes que se solucionan de forma espontánea o en los que podemos simplemente observar y hacer radiografías de seguimiento para ver si ellos mismos desaparecen, ¿vale? Pero tenemos otros más importantes en los que tenemos que hacer una aspiración con catéter, por ejemplo, o realizar una toracostomía en estos neumotórax secundarios o neumotórax traumáticos importantes. En gente que padece un neumotórax de cierta importancia, se suele dar oxígeno suplementario porque este oxígeno promueve la reabsorción del aire pleural. No sé si podéis ver bien esta imagen, pero bueno, tenemos estas flechas que nos marcan. Como podéis ver, todo esto es blanquecino, es pulmón, y aquí tenemos una zona más blanquecina y una zona completamente negra, opaca. Esta línea que os trazo aquí sería el pulmón que, como veis, se ha desplazado, está siendo presionado por este aire que ha entrado en la cavidad pleural. ¿De acuerdo? Y por último, muy importante, el neumotórax a tensión, que es una urgencia médica importantísima. ¿Qué pasa en el neumotórax a tensión? Que en un neumotórax normal tenemos aire que entra desde fuera, ¿vale? Y se queda ahí, va entrando y saliendo. En un neumotórax a tensión, este aire es incapaz de salir. Hay un mecanismo valvular que va a hacer que el aire pueda entrar, pero no pueda salir hacia el exterior. Por lo tanto, la presión dentro del espacio pleural aumenta más que la presión atmosférica. Y esto hace que, como vemos aquí, el aire empuje el pulmón, y no solo empuje ese pulmón, sino que haga que todo el mediastino, donde se encuentra el corazón, se desplace y se vaya chafando, se vaya apretujando, ¿vale? Haciendo que el corazón entre en shock, es decir, que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre sangre de oxígeno como para irrigar a los órganos vitales. Por lo tanto, si se da un neumotórax a tensión, hemos dicho que es una urgencia médica y se debe hacer una descompresión torácica con una aguja seguida de un tubo de toracostomía. ¿De acuerdo? Espero haber resuelto vuestras dudas sobre lo que es un neumotórax. Ya veis que hay varios tipos. Y si queréis saber más sobre patologías cardiorrespiratorias o cualquier patología en general, musculoesquelética, neurológica, etcétera, sigue al canal de Fisioterapia Online aquí en YouTube o síguenos en redes sociales. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.